Hoy tenemos un grandioso amigo invitado. Él es Jinsop Echeverría Miño, CEO en Mundo de Coches y coach de finanzas. Su carrera profesional y su empresa la ha desarrollado en el sector automovilístico. Su segundo proyecto está relacionado con la música y los eventos, ya que le gusta diversificar. Desde muy joven comprendió que para llevar la vida que deseaba debía ser empresario, emprendedor, dueño de su negocio. Gracias a esa mentalidad, al día de hoy, tiene varios negocios en diferentes sectores. No fue sencillo, ya que en el camino encontró comentarios tales como: eres muy joven, no tienes experiencia, mejor un trabajo, no tienes contactos y muchas expresiones que lo único que hacen es matar los sueños de cualquier persona. A pesar de todo ello, tomó la decisión de embarcarse y ha sido una experiencia gratificante. Con el emprendimiento digital encontró una gran oportunidad para poder desarrollar un proyecto en Internet desde cualquier parte que se encuentre y gran flexibilidad de tiempo. Es una gran alternativa para muchos jóvenes que no saben ni siquiera por dónde empezar. Bienvenido, Winsop Echeverría. Gracias, Pastora. La verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí, sobre todo compartir contigo, ¿no? Que hemos estado tomando un cafecito y ver todas esas experiencias, todo ese conocimiento, para mí es un privilegio. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. En verdad que valoramos y apreciamos muchísimo que hayas tomado el tiempo para compartir con tantas personas. El tema de hoy es justamente como tú manejas bien lo que son las finanzas y todo esto. Ese sería el tema. Sabemos que en la familia es algo muy importante de cómo se llevan las finanzas e inclusive hay parejas que han tenido muchísimos problemas y hasta la separación por no haber sabido llevar ese tema. ¿Cómo se logra equilibrar el matrimonio, las finanzas? ¿Cómo se hace para llegar a buen puerto todo lo que envuelve? Genial. Lo primero que te podría decir es entender que la parte de las finanzas se ha vuelto un tema tabú que cuesta hablarlo, cuesta Mm. organizarlo y en parejas como que quizás no se habla o se deja pues como viene, ¿no? Entonces, entender número uno que es un tema muy importante, que es un pilar que hay que trabajar constantemente y cuando eres consciente de eso, te da pie a la segunda parte que es muy importante, que es documentarte y aprender sobre ello. ¿Por qué? Porque al final, pues te organizas la parte financiera acorde a lo que te han enseñado. Y el problema es que muchas veces las personas que te han enseñado están dentro del 90% de las personas que no saben nada de finanzas, no tienen una educación financiera y por ende van a cometer muchos errores. Entonces, si ya eres consciente de que hay que trabajar esa parte, segundo, empiezas a documentarte, a aprender cómo hacer una buena organización, va a ser mucho más fácil y al estar cuidado ese pilar, por lo menos sabemos que el amor no se va a acabar por dinero. Sí, porque hay un dicho que dice: "Amor con hambre no dura", ¿no? Tal Ahora cual. bien, por ejemplo, hay personas que uno de los 2 no es sincero, no es honesto en cuanto gana. No hay esa transparencia en las finanzas. O a veces también se es un poco egoísta. Yo pongo más, tú pones menos, entonces tú tienes que pagar mucho más que yo. O sea, no hay ese equilibrio en cuanto a la distribución de los ingresos. ¿Cómo se podría manejar allí? Lo primero es siempre conocer, siempre digo yo, y me vais a escuchar mucho, saber cuáles son las cartas que hay sobre la mesa. Es decir, si está trabajando la persona, una de las partes, la otra no, que uno gana más, uno gana menos. Y yo soy muy partidario de que se aporte a la bolsa común, por llamarlo de alguna manera. La primera opción es que lo junten todo
y la segunda es que aporten lo proporcional. ¿A qué me refiero con lo proporcional? Si, por ejemplo, la mujer gana 2.000 euros y el hombre gana 1.000 euros, pues que la mujer aporte 2 partes y el hombre una. Y que tengan una bolsa común donde de ahí pues se pueden sacar todos los costos fijos, todos los gastos fijos. Pero tiene que partir de esa comunicación de saber un poco cuáles son los ingresos, que los emprendedores muchas veces pecan porque no tienen nómina, entonces es totalmente variable. Por eso es la honestidad. Volvemos a la honestidad porque como si justamente si eres autónomo y a veces pues no, la pareja no sabe lo que tú estás realmente ganando por tus trabajos. Ahora, hay personas que dicen, oye, lo ideal sería cada uno tener su propia cuenta y hacerse responsable de ello. Si tienes cada uno su propia cuenta, ¿cómo hacen para realmente que haya la honestidad y que vaya a un mismo fin? Claro, a ver, aquí hay 2 partes y es importante entender que hay muchas maneras de organizar financieramente esto. Cuando tú tienes una pareja, lo bonito o desde un punto de vista lo ideal es que sean conscientes de que van a estar, primero, toda la vida juntos, que creo que para eso estás con una persona, y empieces a crear proyectos juntos, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Cuando tú tienes clara la hoja de ruta o tienes claras las metas que se quiere conseguir, todos ponen y todos reman hacia el mismo sitio y todos ponen a la misma bolsa, ¿vale? Cuando separas caminos, eso es la manera de organizarse, que no está ni mal ni bien, simplemente si funciona o no. Quizás tenéis una bolsa en común donde se llevan todos los costos fijos, quizá los gastos de pareja, todo, y luego cada uno se organiza financieramente, pero ahí da juego un poco a lo que dices tú, a lo de justo me ha entrado un ingreso y eso es mío, entonces ya empiezas como un poco a ver separaciones, sin querer, queriendo, inconscientemente, dices, no, esto me lo guardo para mí por si acaso. Entonces, cuando tienes claridad de esas metas y a dónde quieres llegar, pues es mucho más bonito remar hacia el mismo sitio, porque vas a llegar antes. Entonces, recomendaría que puedan hacer eso, ¿no? Como unificar todo y de esa manera organizarlo con una buena comunicación para saber cómo gastarlo e invertir. ¿Y qué pasa cuando una es más gastivo que el otro? Yo creo que ahí lo ideal es tener acuerdos. Los acuerdos es una parte bastante bonita y que te permite, a mí no me gusta poner reglas, porque las reglas es como, o como dice el dicho, ¿no? Las reglas están para romperse, ¿no? No es así, pero da juego. Es una regla es como muy estricta, un acuerdo es un conceso donde se ha llegado con dos opiniones. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un acuerdo en que tú tienes la libertad de gastar en lo que quieras, yo también, pero máximo un 10%? Entonces, quizás te dio el antojo ese mes o el periodo que se haya estipulado y no gastas nada, o te da y dices, Dios mío, que yo soy gastón. Ok, pero gastón hasta un 10%. Entonces, de esa manera es como que empiezas a acotar, a tener límites y cuando tienes límites, cuando puedes medir, hay crecimiento, porque si no, pues pasa, ¿no? Justo estábamos ahora con unos participantes de un programa nuestro y les hacía el perfil financiero. Y es muy gracioso porque hay parejas donde sale el acaparador, ahorrador, y luego está el otro que le gusta gastar dinero. Entonces, Ujú, si no hay claro. acuerdos, si no hay límites, al que le gusta gastar, se lo va a gastar. Ah, Y claro, al final pueden venir ahí problemas o discrepancias porque no hay límites. yo pienso que para que la pareja realmente tenga un propósito en cuanto a la finanza, efectivamente tiene que haber un gran acuerdo. Y sobre todo las parejas cuando están comenzando, ¿no? Hacer un proyecto, por ejemplo, si tú te quieres comprar una buena casa, eso no es un proyecto a corto plazo, eso a mediano y largo plazo. Entonces, si tienes esa visión, si tienes ese proyecto, la unión en las finanzas es primordial, porque si no, no vas a llegar al objetivo. Y allí, pues, sacar esa compensación de que yo hago un esfuerzo para ahorrar y tú debes hacer exactamente el mismo, porque si tenemos un proyecto de vida, pues hay que organizarse en cuanto
a ajustarse un poco el cinturón. Tal cual. Ahora, por ejemplo, cuando una pareja que apenas está empezando, ¿cuáles serían tus recomendaciones para ser exitoso el día de mañana, que puedan tener sus propiedades, que puedan tener su propio negocio, que puedan tener una serie de propósitos que la gente siempre se hace, sobre todo cuando está joven? Quieren comerse el mundo y quieren llegar a tener lo que los papás posiblemente hayan tenido. Mm. Entonces, ¿qué recomendación les das paso a paso para poder llegar a un proyecto al final? Pues lo primero, lo que hablábamos hace un par de minutos, que es tener acuerdos claros de cómo se va a organizar las finanzas en la familia, en la pareja, porque cuando tienes desde un principio unos cimientos claros de unos acuerdos, te permite por lo menos que no dejar, a mí no me gusta dejar mucho la consecuencia o el resultado al azar. Entonces, cuando tú tienes los acuerdos de decir, este acuerdo nos permite llegar hasta aquí o si hacemos esto, tenemos esta manera de gestionarlo, ya te ayuda bastante. Segundo, tener claridad de que hay que gastar menos de lo que se gana. Sí. Suena sencillo, pero no te imaginas la cantidad de personas que viven por fuera de sus posibilidades. Y eso al final te mete un ciclo que lo habrán escuchado, sobre todo en el sector de los emprendedores, que es la famosa carrera de la rata, que es Mm, ganar dinero para gastarlo, te quedas sin dinero, ganar dinero y así estás constantemente. Nunca vas a salir de allí si no tienes un flujo de efectivo. ¿Qué mm, significa flujo de efectivo? Que al final del mes te sobre dinero. O sea, es decir, como pareja, pues ganamos 3.000 euros y nuestros gastos son 2.300, por ejemplo. Pues ya sabes que te sobran 700 euros para empezar a generar riqueza. mm. ¿Cómo se genera riqueza? Pues aprendiendo dónde invertir, quizás buscando maneras de generar más ingresos. Entonces, hablando de una familia normal, de media, que quizás no sean emprendedores, tener 700 euros libres les permite por lo menos empezar a experimentar, no sé, en buscar las maneras de hacer algún ingreso extra, ¿vale? Eso es fundamental, es como decir, tenemos que ganar más de lo que gastamos, ¿vale? Mm, ¿Cómo se consigue ahora el tema del gasto? Vivir bajo presupuestos, ¿vale? ¿Qué ha pasado y nos pasa muchas veces? Y a mí me ha pasado en temporadas de mi vida donde he generado riqueza, donde ya no mides muchas veces, gastas lo que sientes, mañana comes aquí, mañana fuera, no te importa. Cuando no tienes un control de los presupuestos, pues volvemos a lo mismo. Lo que no se puede medir al final cuesta hacerlo crecer. Entonces, tú tienes un presupuesto, por ejemplo, sabes lo que vas a gastar de costos fijos, lo que te cuesta un alquiler, lo que te está saliendo la luz, el agua, los teléfonos, esos son costos fijos, ¿vale? Yo siempre recomiendo que mientras menos sea el porcentaje de lo que necesitas para vivir, te va a dar mucho margen para mm, crecer. ¿A qué me refiero esto? Si yo gano 3.000 euros con mi pareja, por ejemplo, y soy capaz de vivir con 2.000, ya estoy súper por encima de la media. Pero si ah, encima soy capaz de vivir con 1.500, mucho mejor. Eso no significa que ahora empecemos a vivir en escasez, es decir, mm. no, pues Jinso comentó que hay que gastar menos, vamos a comer una vez al día, ¿sabes? No va por ahí, va por el hecho de reducir presupuestos dentro de la posibilidad y la coherencia, ¿vale? Y luego tener unos sueldos, unos gastos variables, pues por ejemplo salir a cenar, salir con los amigos, comprarte un capricho, todo eso se puede organizar, pero tiene que ir todo bajo acuerdos. Cuando tú tienes eso bien establecido en acuerdos, te permite crecer. Y si son jóvenes y están empezando, si lo hacen de esa manera en un principio, pueden lograr un montón de cosas. Eso es. Cuando se es joven hay muchísimas más posibilidades, claro. Tú tienes un programa que a mí me llamó mucho la atención, es los gastos que no se ven. Ese es un método buenísimo, que es que en una cajita de zapatos vas colocando los gastos el menudito, el cafecito, el refresco, esto. Eso me parece genial, porque al final del mes tú sumas y has gastado mucho en cosas tontas.
Explícanos eso, ese método. Genial, ese método y empiezas a desglosar todos los gastos y empiezas a sumar y a lo mejor te das cuenta de cosas que no eras consciente porque como se hace de vez en cuando, pero a lo mejor tienes, no sé, 70 euros gastado en taxi y dices, Dios mío, me gasto 70 euros en taxi, que fue el caso que nos pasaba a mí y a mi hermano, o quizás dices, Dios mío, me gasto casi, no sé, 90 euros tomando cafés Ya. o comiendo fuera y te das cuenta de esa fuga de divisas que quizás te está, sin querer, poquito a poquito, descapitalizando, ¿no? Entonces, Mm. cuando te das cuenta de esas cosas, pues ya es algo medible, tangible, que se puede gestionar. Entonces, el ejercicio es bastante potente porque te va a mostrar eso, que no te das cuenta en el día a día. Sí, pero que al final merma. Ahora bien, tú tienes, porque claro, tú eres coach de finanzas. ¿Cuáles son los programas que tú tienes para estas parejas que no solamente las que están comenzando, sino las que también tienen el día a día problemas en sus hogares porque no saben manejar bien las finanzas o no saben cómo proyectar esos, todo esas metas que quisieran financieramente? ¿Cuáles son los programas que tú manejas? Pues mira, nosotros con mi hermano y otro socio que tenemos en Ecuador tenemos una empresa que se llama Mentor de Cambios. Y tenemos varias formaciones gratuitas, tenemos talleres quizás un poquito más complejos, pero el más grande que tenemos es un proyecto que acompañamos a las personas 40 días. Lo que hacemos es como una transformación integral, porque también solo trabajar un pilar está bien, pero si descuidas otros, también pueden afectar a ese. Entonces es bueno como trabajar todas las áreas, desde la parte de finanzas, relaciones, tener claridad de tu emprendimiento. Entonces nosotros les acompañamos 40 días donde les enseñamos hábitos, a empezar a trabajar estas pequeñas cositas y al final si trabajas todas día a día, sí o sí generas un resultado. O sea, sí o sí cambias todo porque es sentido común. Cuando empiezas a hacer esos hábitos, volvemos a lo mismo, igual que la caja de zapatos, pero positivamente, positivos, que son muy pequeñitos, que no te das cuenta, al final de un tiempo dices, Dios mío, cómo he cambiado, mis finanzas quizás están ahora mucho más sanas y provoca eso, ¿no? Entonces, 40 días nosotros les acompañamos para que puedan dar este cambio. Sí, yo que tengo, vayamos que yo estoy recién casada y que tengo apenas 25, 30 años. ¿Cómo podría hacer mi pareja y yo para optar a una vivienda? ¿Cómo nos organizamos? Porque los sueldos no son muy grandes, muy altos. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos para llegar a optar a una vivienda? ¿Te refieres para el hecho de empezar a comprar o como Sí, meta de llegar a tener una para casa? llegar, exacto. ¿Cómo nos organizamos financieramente para comprar a, no sé, a mediano o largo plazo? Genial. Hay bastantes productos financieros. Justo esta mañana estaba reunido con un asesor financiero de una multinacional y, como decía, si tú eres capaz de vivir por menos de lo que ganas, tienes un margen, ¿vale? Te pongo un ejemplo, el ejemplo de antes. Ganamos 3.000 euros, por ejemplo, como pareja y tenemos unos gastos, no sé, 2.200. Tienes 800 euros, ¿vale? Para empezar a jugar con ello, ¿vale? Para mí al final la vida es como un juego, es como ver cómo me organizo para conseguir una meta que es una casa y tal. Con esos 800 euros una parte la puedes meter en algún producto financiero que te va a dar una rentabilidad, ¿vale? Y esto se lo digo para todo el mundo y sé que va a haber ahí un shock mental. El dinero ahorrado en el banco es un error bastante grande, porque se lo comen las comisiones, se lo come la inflación, no tiene sentido. Entonces, en vez de ahorrar ese dinero en el banco, si tú lo vas poniendo en algún producto financiero, que hay muchos, es cuestión de indagar, nosotros también podemos echarles una mano con eso, empiezas como a meter dinero en una bolsa, pero que está generando una rentabilidad. Quizás en un año, 2, 3 años, generas unos 30.000 eurillos y ya tienes para dar una entrada a una casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy nos estamos dando cuenta que una gran población quiere comprarse una casa, pero no tiene ni para el 20% que piden la Exacto. mayoría, Ujú. ni para los gastos. Entonces, si no son capaces de reestructurar sus finanzas personales, es que nunca van a poder comprar una casa. Así de duro es. Si no tienen una ayuda externa como de los padres, de los abuelos que les ayudan, de verdad no van a poder hacerlo. Entonces, cuando cambias un poco esa estructura, empiezas a reducir
gastos con presupuestos y empiezas a tener ya un margen con el que vas a empezar a jugar, puedes lograr esas cosas. Entonces, como pareja, la recomendación, pues lo que estábamos hablando un poco antes, y con ese margen que puedan invertir en algún producto financiero donde vayan generando más que para que no te cueste, que por lo menos generen algo de rentabilidad y cuando ya haya un monto puedan acceder perfectamente a una hipoteca. Cuando tú hablas de eso, productos financieros, tienen que tener un mínimo, No, puedes empezar con 50 o 60 euros al mes. es decir, que no se le hace difícil. Ay, atractivo. Sí, es algo muy asequible. Hay PIAs, por ejemplo, que son productos de ahorro sistematizado que lo que hacen es ellos invertir en fondos. Hay fondos indexados, hay muchas cosas que volvemos a lo mismo. Como no tenemos esa educación y muchas veces hemos caído lamentablemente por un concepto de avaricia en estafas, a la gente le da mucho miedo, pero el dinero está para trabajar. O sea, el dinero es una herramienta maravillosa que te permite generar más dinero. Pero si la ahorras de verdad, aunque sé que muchos estarán pensando, no, este hombre está muy loco, tener el dinero ahorrado es un error súper grande. No digo que tengas todo invertido, tienes que tener un fondo de emergencia, que nosotros lo llamamos fondo de protección, pero todo lo demás tiene que estar viendo la manera de generarse más. Ahora bien, cuando tú dices que porque son sueldos bajos, tengo los gastos del día a día más los de mis hijos y una serie de eventualidades que cómo hago para ahorrar realmente. O sea, cómo se logra organizar, porque tú dices, uno gana 2.000, otro gana 1.000 y tenemos 2 niños y todo lo que ello implica. ¿Se puede todavía allí ahorrar? Siempre se puede ahorrar y te voy a explicar por qué y es algo maravilloso que pasa. El ser humano está diseñado para producir lo que necesita. ¿Qué quiero decir con eso? Y les va a pasar a muchas personas. Podríamos hacer muchos estudios o encuestas donde el que necesita 2.000 euros, gana 2.000 euros. Y el que necesita 1.000, gana 1.000. Por eso muchas personas que nos estarán escuchando, os va a ser familiar esto que voy a decir, es que se te daña el móvil mañana y no sabes por qué mágicamente logras comprarte otro cuando ibas a ras. Ganabas 900 y gastabas 800. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para producir lo que necesitas, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Hablemos del caso mayoritario, las personas que apenas llegan a fin de mes o les sobra 50 euros. Cuando tú te pagas primero, es decir, yo gano 1.000 euros y gasto 900, pues lo que vamos a hacer es que tú te pagues 200 primero y te sobran 800. Es decir, me sobran 800 euros y tengo que pagar 900. Dios mío, estás loco, ¿cómo hago? No te preocupes que lo va a producir tu mente. Tu mente ya se pone en ese concepto creativo de decir, ¿cómo hago para producir 100 euros más? Entonces, por eso nosotros cuando damos nuestros talleres de finanzas y las personas que ganan 2.000 y gastan 2.000, les enseñamos a hackear su mente para que ganen 4.000 y sigan gastando 2.000. Porque tu cerebro tiene que entender que te necesitas 4.000. Entonces, produce eso. Pero si no haces esos pequeños cambios, constantemente, todos los meses va a ser igual. Segundo, quiero ser honesto y claro, llega un punto donde puedes reducir gastos y ya no se puede más. Porque Claro. volvemos a lo mismo. Quizás una temporada puedes tener una economía de batalla que nosotros llamamos, que quizás es comer, buscar la manera de ahorrar en la comida, comer algo más sencillo, pero ahí no hay crecimiento. Hay que entender que al final hay unas leyes universales que la abundancia viene cuando hay principios de abundancia. Eso no es un principio de abundancia. Pero hay veces que hay que ponerse en economía de batalla, es decir, no puedo gastar, como sé, tengo que ahorrar tal. Eso es temporal, hay que tener claro que sea temporal, que no puedes vivir en eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando empiezas a hacer esos cambios y ya entiendes, decir, ok, 200 lo destino para 100 para ahorro, fondo de protección y 100 para crear pues un fondo donde voy a empezar a ir ahorrando, ya te quedan 800. Entonces, ¿dónde quería ser honesto? Es que hay que buscar más fuentes de ingresos. Mm, O sea, es hoy, con todo el respeto del mundo, tener solo una fuente de ingresos es ser irresponsable. Porque tienes una familia detrás, hoy los cambios son mucho más rápidos, las empresas cambian de personal, las empresas cierran mucho más rápido, la información va a otro nivel hoy. Tienes que tener mínimo 3 fuentes de ingreso.
¿vale? Y yo sé que las personas van a estar pensando, Dios mío, si ya trabajo 10 horas, si tengo 3 son 30 horas. No, no va a tema de trabajo. Tú tienes un trabajo, está bien, pero tienes que ver la manera de emprender. Y maneras de emprender hay de mil colores. Pasa que hay que darse el tiempo a estar dispuesto a aprender sobre ello, buscar alternativas y empezar a trabajar. Pero hoy, tener una fuente de ingresos literalmente es ser irresponsable. Cuando tú dices, eso es súper interesante lo que acabas de decir, porque puedes tener un trabajo fijo, el que te da la seguridad de que vas a pagar el piso, vas a pagar esto, y paralelamente emprender, que es lo que te va a dar como que un poco de libertad financiera. Era lo que tú decías, ganas 2,000 y estás gastando 2,000, pero tu mente tiene que llegar a ganar 4,000. La manera de ganar 4,000 es hacer un emprendimiento, Tal cual. mantener los 2,000 que te están ingresando fijo, sin dejar esto, puedes hacer lo otro. Es un además de. Es eso lo que. Tal cual, es así. Algo que has dicho bastante interesante y es que la mejor manera de emprender es tener un trabajo fijo, ¿vale? Porque cuando tú tienes un trabajito que es capaz de suplir tus gastos fijos, tú tienes oxígeno, es decir, tienes esa tranquilidad, porque pasa algo y esto no es ni bueno ni malo, es si te funciona o no, que hay emprendedores que se lanzan al emprendimiento, dejan trabajos, el emprendimiento es una montaña rusa, o sea, hay que tener claro eso. Y cuando vienen los tiempos malos, ¿vale? Porque es cíclico y todos tenemos tiempos malos, y si no, posiblemente estén mintiendo, porque todo el emprendedor es así. Cuando tú tienes los tiempos malos y no tienes oxígeno y hay que pagar una casa y hay que pagar tal y no tienes, hay que gestionar esas emociones y hay que estar muy bien entrenado para que no te afecten porque a todos nos afectan. Por eso siempre es mejor tener ese trabajo donde dices, ok, pago mis costos fijos, vale, tengo quizás sacrificar un poco de tiempo de ocio porque voy a emprender, pero tienes esa tranquilidad. De esa manera empiezas a emprender, generas unos ingresos que ya prácticamente es beneficio porque ya tienes cubiertas tus necesidades. Entonces ahí ya empiezas a generar el margen que tú has dicho, el que te lleva a los 4,000. Eso es. Y para emprender, ¿qué necesitas? Aparte de saber que tienes algún talento o alguna creatividad o una idea, ¿qué otra cosa, qué otra herramienta Yo necesitas? lo que recomiendo hoy, y esto lo hablábamos el otro día porque miraba el estudio de unas entrevistas de Google, hoy se valora muchísimo más las habilidades sociales, las famosas habilidades blandas, que el conocimiento técnico, ¿vale? Está bien que desarrolles quizás, yo cuando empecé en el mundo del emprendimiento no tenía ni contactos, ni dinero, ni nada, entonces yo me volví un buen intermediario. Y aparte de eso, eh, encontré como, me dedicaba como a unos trámites de los vehículos, ¿no? Pero encontré la manera de generar ingreso con esos trámites porque el cliente final no estaba dispuesto a hacer todo ese trabajo. Entonces, está bien que yo haya encontrado eso. Eso lo podemos denominar talento, por decirlo de alguna manera. Entonces, está bien que algo sepas hacer como talento, pero las habilidades blandas son las que van a potenciar, y no quiero ser exagerado, por 100 todo. Porque no es lo mismo la misma persona que quizás, y pongo un ejemplo muy simple, sabe coser, sabe de costura, a la que sabe de costura, sabe coser y sabe vender y sabe expresarse y sabe empatizar y sabe comunicar a la persona, ¿sabes? Va a ser 100 veces mejor. Entonces, las personas que no han emprendido, digo, Dios mío, el emprendimiento es un mundo, empieza, empieza por las habilidades blandas, ¿vale? Y sé que muchas personas no van a saber qué son habilidades Eh, blandas y os cuento aquí cositas muy sencillas. Primero, saber vender. Y cuando hablo de vender, no quiero que pienses lo que estás pensando que es el vendedor de puerta fría, pesado, porque la gente hoy está cansada de la burbuja, está cansada de la venta. Entonces, una burbuja de publicidad, cuando te están vendiendo ya te bloqueas en mano. Vender es saber comunicar, saber empatizar con la persona. Vender hoy es todo. O sea, siempre lo explico de esta manera. Cuando te gusta una chica, tú te vendes. Ese día te duchas guapo, te afeitas, te pones colonia. Eso es venta. Pasa que como se ha asociado de manera negativa a la venta, las personas dicen, no, no, uy, vender, yo no me gusta vender. Pero es que vender es todo. O sea, hoy literalmente si no sabes vender, de verdad lo tienes todo perdido. Cuando vas a buscar un trabajo, te vendes.
Claro, Te presentas bien, vas bien vestido, llevas un currículum profesional, pues hablas con las personas, vendes. ¿Por qué debería comprarte y por qué debería darte el trabajo? Eso es vender. Entonces, una de las habilidades blandas es saber vender. Sí o sí. claro. Tienen que aprender a vender, pero con el concepto de que hoy todo es vender, por favor, no el concepto pesado del vendedor. Otra habilidad blanda, por ejemplo, es saber empatizar con las personas y saber escuchar. Hoy la población en general tiene gran necesidad de escucha. Tú empiezas a escuchar a una persona y tiene ganas de hablar, de expresar todo lo mal que lo está pasando, la frustración que tiene. Si tienes la habilidad de escuchar, la otra persona literalmente te va a amar, porque dice, Dios mío, me escucha, me entiende. Y Sí. solo es una habilidad. Pero ¿qué pasa? Como tú también quieres hablar, ahí hay una confrontación. Entonces, si te das el permiso a escuchar, a hacer preguntas correctas, hacer esas preguntas que te van a dar claridad, encuentras qué necesita esa persona. Y si eres tan bueno como para encontrar qué necesita esa persona y lo puedes conectar con la solución, ya tienes una venta, ya tienes un negocio, que es lo que yo hacía cuando empecé. Jinso, dinos ahora, todos esos programas que tú manejas a través de Mentor de Cambio, por ejemplo, ahorita que acabas de decir lo de las habilidades blandas y todo esto, que ese concepto yo no lo sabía. eh, las personas podrían aprender muchísimo a través de esas mentorías que tú das, sobre todo las finanzas, que realmente eso nos conlleva a una serie de situaciones difíciles con nuestra pareja. Porque, oye, cuando las finanzas no alcanzan, y generalmente nosotras las mujeres hacemos responsables al hombre, porque se supone que es el proveedor nato, ¿no? A pesar de que somos pareja, de que los dos arrimamos hacia un mismo lugar y los dos hacemos todo el esfuerzo porque todo fluya financieramente en nuestro hogar, pero siempre dejamos como que el hombre se sienta un poco más responsable de ello. Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de enseñanza, de cómo la gente puede desarrollar, proyectarse, alcanzar sus metas, todo esto, ¿qué conlleva? Genial. Por comentarte una cosa, este programa se creó enfocado a una necesidad que encontramos nosotros durante mucho tiempo, porque les habrá pasado a muchos de los oyentes que durante mucho tiempo me entrené, me formaba con gente bastante conocida como un Tony Robbins, un Jurgen Klarik, eh, y cuando tú vas a la formación, recibes conocimiento, recibes un gran conocimiento y sales de ahí como, wow, eso es interesante, ahora sí voy a aplicar todo. Y 72 horas, no nos vayamos mucho más, ya se te olvidó. O sea, ya no lo aplicas. Y literalmente no es porque no valgas, sino porque el día que entendí que el único objetivo del cerebro es ahorrar energía, tu cerebro es tu peor enemigo. Porque cuando tú arrancas un proyecto o arrancas algo, yo arranqué a hacer deporte hace 2 días. Soy cero a la izquierda del deporte. Mi cerebro está diciendo, ¿para qué te levantas? Estate quieto, tu mate aquí está más calentito. Pero no es porque mi cerebro sea mala persona, literalmente porque su concepto solo es ahorro de energía. Y ahorro de energía es no hacer nada, es sobrevivencia. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas han caído en hacer muchos cursos y no saben por qué a los 3 4 días ya no lo quieren hacer, se les olvidó y ya no están aplicando. Nuestro programa se caracteriza porque nosotros acompañamos a las personas 40 días y esos 40 días buscamos y nuestro anhelo es que por lo menos tengan el principio ya los cimientos de una gran proyección y un gran hábito. ¿Cómo se logra hackear esto que te digo de no a los 3 días tirar la toalla? Teniendo un círculo de influencia. Tú cuando tienes un círculo de influencia donde quizá yo digo, ¿será que hoy me levanto y me recibo una llamada de un coequipero mío? Me dice, Jim, levántate, que estoy contigo, vamos con todo. Solo era el granito de arena que te faltaba para levantarte y te Ah, levantas. sí. Entonces, como vimos esa carencia en muchos programas donde una semana o 3 días ya se olvidaban, nosotros les acompañamos 40 días. 40 días donde buscamos que sí o sí estés conectado a la fuente, que sí o sí estés cerca de todo este proyecto y puedas empezar a lograr cosas. ¿Vale?
¿Qué es lo segundo? Que en la repetición y en la práctica nace el maestro. Pasa muchas veces y yo buscaba la manera y decía, ¿cómo puedo enseñarles a negociar? Porque yo te puedo dar todas las estrategias. Yo me he entrenado con se llama Chris Voss, que es uno de los mejores negociadores del FBI, pero te dan conocimiento. Y dije, ok, yo te puedo transmitir el conocimiento. Y eso está muy bien, pero yo creo que es el 10% de un gran resultado. El 90% es práctica. Entonces busco la manera de que practiquen. Ok, negocia con esto. O vamos a un restaurante y digo, negocia que nos inviten a un postre. Tienes que entender que necesitas un campo de entrenamiento. Entonces, en Mentor de Cambios creamos ese campo de entrenamiento. Hacemos que las personas practiquen sí o sí. Y cuando tú empiezas a practicar, al principio quizás te sientes incómodo, no te sale, pero esa repetición, tarde o temprano, te vuelve un maestro. Y es como hemos logrado nosotros. Yo ya tengo interiorizado la negociación, yo tengo interiorizado la capacidad de escucha, pero porque al principio era consciente. Decía, como voy a estar aquí hablando con Pastora, voy a escucharle, escucha, escucha. Al principio era así. Hoy ya es automático, pero eso se logra bajo la repetición y es lo que hacemos nosotros en este programa. Cuando tú dices de una libertad financiera, eso tiene que llevarse, porque sí, por un emprendimiento, porque con un sueldo acotado, pues no creo que vayas a tener una libertad financiera. Y en tu programa, eso es lo que ustedes enseñan, primero a reconocer las habilidades que tienes, porque yo puedo querer muchas cosas, pero si no tengo la habilidad, o simplemente, o tú crees que yo pueda tener habilidad, no sé, para alguna cosa que sabes que no, que a lo mejor me va a costar más. ¿Cómo tú puedes realmente visualizar a esa persona si tiene alguna habilidad para un emprendimiento o no? A ver, yo soy muy partidario, a la pregunta última que has hecho, ¿cómo sabes? Te das cuenta, pues la típica persona que es amiguero de todo el mundo, ¿sabes? Él lleva innato el don de gentes y hablar con las personas. Imagínate si es capaz de tener estrategias detrás como para potenciar eso, entonces le va a ayudar mucho más, ¿vale? A lo segundo, yo creo que todo el mundo puede emprender. Hay personas, y a veces discrepo con algunos que dicen, no, no todo el mundo está diseñado para emprender. Todo el mundo puede emprender. ¿Qué pasa? Hay algunos que quizá traen un poquito de talento, otros quizá un poquito de menos, a algunos les va a costar más, les va a costar menos, pero todo el mundo tiene que emprender. Lo que sí tienen que entender que es un camino bastante duro. O sea, no es nada sencillo, no es nada fácil, pero a lo que decías al principio, para mí es el único camino que veo bastante viable para tener una libertad financiera. Un trabajo es muy difícil que te lo dé. Algo también que dijiste es que siempre te falta como en la persona que te dé el empujoncito que tú estabas buscando, que tú estabas necesitando. Porque hay muchísimas entornos que en vez de apoyarte te desanima. Como te vas a lanzar, no tienes conocimiento, no tienes estudios, no tienes dinero, no tienes tiempo, no tienes nada. Y al final tienes un cúmulo de no que te quita el poquito entusiasmo que tenías. En cambio, si, como tú dices en el programa que ustedes tienen, hay un círculo que te dice, si puedes, si yo pude, tú puedes, tienes un talento, tienes el tiempo, no importa que no hayas ido a la universidad, igualito puedes emprender, igualito puedes llegar a ser exitoso. Entonces, mira que eso te ayuda muchísimo. Me respondes, no, continuamos. Okay. Entonces, ese apoyo es muy importante para cualquier persona que entra a tu proyecto o a tu curso. Es fundamental. ¿Sabes? Yo te diría que el concepto más poderoso que he conocido en mi vida se llama círculo de influencia. Eso es. Y el día que entendí que era eso, que cuando lo entendí también me chocó mucho porque tú eres la media de las 5 o 6 personas con las que más te rodeas. Y cuando la persona que me está entrenando y me está enseñando me dice, hagamos un ejercicio, evalúa cuánto ganan los 5 o 6 primeros que te rodean. ¿Cómo están sus parejas, sus relaciones personales? ¿Estoy divorciado? ¿Estoy piratilla? Dices, ese es tu promedio, ese es tu resultado. Y te duele el alma porque dices, Dios mío, por eso me va así.
Cuando tú tienes el poder del círculo de influencia, ya eres consciente. Si sigues ahí es una decisión tuya. Tienes que empezar a alejarte un poco. Y alejarte no significa olvidarte de esas personas, pero sí tener otro círculo primario más. Entonces, ¿qué hice yo? Cambiar mi entorno, rodearme con personas donde sé que sus relaciones personales son óptimas, personas que ganan quizás 50.000, 100.000 euros al mes. Y eso sí o sí te hace programarte de otra manera. Entonces, aquí nosotros tenemos un círculo que llamamos espacio seguro, y donde ya hay dinámicas que no permiten queja. Y al principio, te imaginas que eres un quejita. Y va a llegar un punto donde te vas a sentir incómodo y solo tienes dos caminos. O cambias y te acondicionas a ese círculo de crecimiento o te vas. Pero es maravilloso porque te ayudan a eso. Yo siempre he sido partidario de buscar un círculo de influencia que me sume a algo que yo no puedo. Y volvemos al ejemplo del deporte. Yo sé que el deporte es bueno. Yo sé que necesito deporte. Sé que para mi salud es bueno, pero no lo hago. Y no lo voy a hacer solo. Pero si mañana busco un círculo donde ellos todos los días hacen deporte y tal, y te llaman, sí, pues, te vamos a recoger a casa, tal. Tarde o temprano te vas a condicionar. Ese es el poder del círculo de influencia. Eso. Antes de irnos, quisiera que dieras a las personas que te están escuchando dónde localizarte, dónde poderse inscribir en esos talleres, en esos cursos, toda la información que puedas dispensar, porque sé que hay personas que van a estar muy interesadas en tomar esos cursos. Genial. Tenemos redes sociales que se llama Mentor de Cambios Oficial, Mentor con TH. Ya contaremos otro día la historia de por qué se llama así. Mentor de Cambios Oficial en el Instagram, donde nos pueden encontrar, nos pueden escribir por privado y les añadimos a una comunidad que tenemos privada totalmente gratuita, donde damos mucho contenido, mucha información. Solo tienen que escribir allí y nosotros les podríamos ayudar. Pues bien, si quieren lograr una libertad financiera, una prosperidad en todo lo que se quieran marcar, pues nada, este curso es buenísimo, Mentor de Cambios, pueden conseguirlo a través de Instagram, Mentor con TH, como estaba diciendo Jinsop. En verdad, Jinsop, muchísimas gracias por compartir todo este tiempo y tanta sabiduría con nosotros, con todas las personas que nos escuchan. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por aceptar que nosotros les podamos acompañar. Decisión Radio, muchísimas gracias por la oportunidad. Y a Noelia en los controles, gracias. Y será hasta el próximo programa.